Nuestra cita con la vida tiene lugar en este momento, en el momento presente. Nuestra cita se encuentra aquí, en este mismo lugar. Nos cuesta creerlo, pero es lo único cierto. En cierta ocasión, nos cuenta Thich Nhat Hanh, oí estas palabras del Buda mientras permanecía en el monasterio de la Arboleda de Geta, en la ciudad de Ravasti. En aquella época había un monje llamado Thera, el veterano, que siempre prefería estar solo. Aprovechaba cualquier oportunidad que se le presentara para elogiar la práctica de vivir solo. Hacía su gira medicante en solitario y se sentaba en meditación en soledad. Cierto día, un grupo de bhikkhus se acercaron al Buda y tras ofrecerle sus respetos, posternándose a sus pies, se apartaron a un lado, se sentaron a una cierta distancia de él y le dijeron: «Bienaventurado, hay un monje veterano llamado Thera que solo quiere estar solo. Siempre está elogiando la práctica de vivir en soledad. Va a las aldeas a mendigar comida solo, regresa a casa solo y se sienta en meditación solo». El Buda respondió a los bhikkhus: «Vayan al lugar donde vive el monje Thera y díganle que deseo verle». Los bhikkhus le obedecieron. Cuando el monje Thera oyó el deseo del Buda, fue a verle sin tardanza y tras postrarse a sus pies, se apartó a un lado y se sentó a una cierta distancia de él. El bienaventurado preguntó al monje Thera: «¿Es cierto que prefieres vivir solo? ¿Que elogias la vida en soledad? ¿Que vas a mendigar comida solo? ¿Que regresas a casa solo y te sientas a meditar solo?» El monje Thera le contestó: «Es cierto, bienaventurado». «¿Y cómo es tu vida en soledad?» «Vivo solo, nadie más está conmigo. Elogio la práctica de vivir en soledad. Voy a mendigar comida solo, regreso a casa solo y me siento a meditar solo. Eso es todo». Es evidente que te gusta la práctica de vivir en soledad. Este hecho es innegable. Pero desearía decirte que hay una forma maravillosa de vivir solo. Consiste en observar a fondo la vida para ver que el pasado ya no existe y que el futuro aún está por llegar. Y en vivir serenamente el momento presente, libre de cualquier deseo. Cuando alguien vive de este modo, su corazón no alberga duda alguna. Abandona todas sus preocupaciones y arrepentimientos, todos los deseos que le atan, y rompe las cadenas que le impiden ser libre. A esto se le llama la mejor forma de vivir solo. Es la forma más maravillosa que existe de vivir en soledad. El bienaventurado recitó a continuación la siguiente gata. Al observar la vida a fondo, es posible ver claramente todo cuanto existe, sin estar atado a nada. Es posible abandonar todos los deseos. El resultado es una vida de paz y alegría. Vivir en soledad es realmente esto. Al oír las palabras de Buda, el monje Thera sintió una profunda dicha. Se postró respetuosamente ante el Buda y luego se fue.
También en cierta ocasión oí palabras de Buda cuando residía en el monasterio de la Arboleda de Geta, en la ciudad de Ravasti. Llamó a todos los monjes y les dio estas enseñanzas. Bhikkhus, les dijo, aquí estamos, venerable Señor. Voy a enseñarles qué significa cómo conocer la mejor forma de vivir solo. Empezaré resumiendo la enseñanza y después les ofreceré una explicación más detallada. Les ruego, bhikkhus, que me escuchen atentamente. No persigan el pasado. No se pierdan en el futuro, porque el pasado ha dejado de existir y el futuro está aún por llegar. Al observar la vida tal como es, a cada momento, el practicante mora en la estabilidad y en la libertad. Hemos de ser diligentes hoy. Si lo dejamos para mañana, será demasiado tarde. El sabio llama a aquel que sabe vivir de manera consciente, noche y día. El que conoce la mejor forma de vivir solo. En realidad, vivir solo aquí significa vivir en pleno amor. Da igual si decides dedicar tu vida a vivir en soledad o en compañía, porque lo único importante es que aquí sepas que vivir en amor y en el instante presente, en el ahora, sin estar pensando continuamente en el pasado, persiguiendo el pasado, sin estar continuamente con expectativas de futuro. Solo aquí vives en plena armonía con la vida. ¿Qué significa perseguir el pasado? Cuando alguien piensa en cómo era su cuerpo en el pasado, o en qué sentía en el pasado, o en las percepciones que tenía en el pasado, o en cómo eran sus factores mentales en el pasado, en cómo era su conciencia. Cuando piensa en todo eso y su mente se apega a esas cosas del pasado y se deja abrumar por ellas, esa persona está persiguiendo el pasado. ¿Y qué significa no perseguir el pasado? Pues es cuando alguien piensa en cómo era su cuerpo, en qué sentía, en las percepciones que tenía, o en cómo eran sus factores mentales, en cómo era su conciencia en el pasado. Cuando piensa en todo eso, pero su mente no se deja esclavizar por esas cosas del pasado, ni se apega a ellas. Esa persona no está persiguiendo el pasado. ¿Qué significa perderse en el futuro? Pues es cuando alguien piensa en cómo será su cuerpo en el futuro, o en qué sentirá, qué percepciones tendrá, cómo serán sus factores mentales, cómo será su conciencia en el futuro. Cuando piensa en todo eso y su mente se preocupa por ello y sueña despierta en esas cosas del futuro, esa persona está perdiéndose en el futuro. ¿Y qué significa no perderse en el futuro? Cuando alguien piensa en cómo será su cuerpo, en qué sentirá, qué percepciones tendrá, cómo serán sus factores mentales, cómo será su conciencia. Cuando piensa en todo eso, sin que su mente se preocupe por ello y sin que sueñe despierta en esas cosas del futuro, esa persona no está perdiéndose en el futuro. ¿Qué significa dejarse arrastrar por el presente? Cuando alguien no aprende nada sobre el despierto,
o sobre las enseñanzas del amor y la comprensión, o sobre la comunidad que vive en armonía y con plena conciencia. Cuando esa persona no sabe nada acerca de la existencia de los nobles maestros, maestras, ni de sus enseñanzas, y no practica esas enseñanzas y piensa, este cuerpo es el yo soy este cuerpo, estas sensaciones son el yo soy estas sensaciones, estas percepciones son el yo soy estas percepciones, estas circunstancias, estos factores mentales son el yo. Esta conciencia es el yo. Entonces esa persona está dejándose arrastrar por el presente. ¿Y qué significa no dejarse arrastrar por el presente? Cuando alguien estudia y aprende sobre el despierto, en mayúsculas, sobre las enseñanzas del amor y la comprensión, sobre la comunidad que vive en armonía y con plena conciencia, cuando esa persona conoce la existencia de los nobles maestros y maestras y de sus enseñanzas, cuando pone en práctica esas enseñanzas y no piensa, este cuerpo es el yo, estas sensaciones son el yo, estas percepciones son el yo, estos factores mentales son el yo, estos pensamientos, esta conciencia son el yo. Entonces esa persona no está dejándose arrastrar por el presente. Esta es una manera de conocer la mejor forma de vivir en paz. Poner en práctica cada enseñanza. Llevar al día a día esa sensación de paz, que es lo único que existe dentro de ti. Aunque la mente se nuble y se empeñe en pensar en 1.000 millones de cosas, en sacarte del presente una y otra vez. Date cuenta de que tú no eres todo eso que te está ocurriendo alrededor. Tú eres mucho más que eso. Tú eres paz, eres amor. Vivir de manera consciente en el momento presente, sin lamentar nada del pasado, ni sentirte ansioso o ansiosa por el futuro, sabiendo observar, sabiendo comprender lo que está ocurriendo aquí, ahora, en el presente. De esta manera conoces la manera real de vivir en paz. Y para ello no hace falta vivir aislado de la sociedad. No hace falta alejarse de ella y vivir en el bosque, porque eso no garantiza una vida en paz. Si seguimos continuamente rememorando el pasado, preocupándonos por el futuro o sumergiéndonos en todas las distracciones que nos ofrece el momento presente, nunca podremos estar en esa paz. Que quitando todas esas distracciones, ahí como agazapada está la paz, está la felicidad. El que conoce mejor la forma de vivir en paz perfecta lo lleva a cabo en medio de la sociedad, en medio de donde sea. Te puedes llevar esa paz allá donde vayas. No tienes que estar en un lugar concreto. No tienes que irte sola a una cueva a meditar 10, 15 horas al día. Si lo quieres hacer, es perfecto para ti. Pero no necesitas hacer eso para estar en una perfecta paz, que es lo que llama aquí el vivir solo. Realmente significa vivir en perfecta paz. Solo, acompañado, como tú decidas, pero en perfecta paz. Y eso lo puedes hacer desde ya, desde ahora mismo, si así lo decides. Te amo infinitamente.